Buenos días a todos y bienvenidos en este conversatorio sobre la importancia de la psicología con la estudiante del último trimestre de la Universidad Yacambú, María Fernanda Cortés. Por acá encantada de poder conversar contigo de este tema tan importante como lo es la importancia de la psicología. Y es curioso porque cuando hablamos de psicología, en lo primero que pienso es en ciertos momentos de la vida en donde recurrimos a la ayuda psicológica, pero al mismo tiempo surgen como dudas, como ¿será que lo estoy exagerando o será que perdí la capacidad de resolver alguna situación o algún problema? Entonces, por eso me gustaría preguntarte qué es la psicología y cómo puede ayudarnos a enfrentar esos problemas del día a día, por así decirlo. Bien, encantada de estar acá con ustedes y bueno, muchísimas gracias por la invitación. La psicología básicamente es el estudio de la conducta del ser humano en los determinados ámbitos en los que él se desarrolla, ya sea en la escuela, en el trabajo, en su día a día, inmerso en la sociedad. Hay un punto muy importante que es el hecho de cuándo voy al psicólogo y en qué momento debo ir al psicólogo. No necesariamente debemos estar pasando por un problema o por una dificultad para decir, mira, yo creo que necesito ir al psicólogo. Obviamente que es como esa señal de alerta, ciertamente, que muchas veces tenemos porque estamos pasando por situaciones difíciles. Sin embargo, yo puedo ir al psicólogo simplemente porque quiero mejorar aspectos de mi vida, porque quiero ser un mejor hijo, porque quiero ser una mejor pareja, simplemente porque me quiero sentir bien conmigo mismo en todos los momentos y en todos los sitios en los que yo me estoy desarrollando. Claro. Y por lo menos hoy en día, en una sociedad tan cambiante y acelerada, ¿cómo la psicología nos puede ayudar a ser mejor personas dentro de la sociedad o incluso a adaptarnos mejor a estos cambios que estamos viviendo? Bueno, mira, es muy importante entender que los problemas forman parte de nuestro día a día. O sea, es casi imposible decir que vamos a tener una vida alejada de los problemas o de los conflictos, refiriéndose a conflictos de la cotidianidad. Y más ahorita, como tú estás comentando, en esta sociedad, por ejemplo, en el momento, en la situación que está pasando Venezuela, existe mucha incertidumbre, estrés, todo ese tipo de emociones displacenteras que podemos estar experimentando por todos estos conflictos o la misma situación que vivimos como país. Sin embargo, una de las cosas más importantes es entender eso, que los problemas siempre van a estar en mi vida, los conflictos, y ahí es como la manera en la que yo voy a sobrellevar ese conflicto. Puedo buscar ayuda psicológica, puedo incluso rodearme de personas que me ayuden a salir de esa situación, entendiéndose como un buen núcleo familiar, un buen grupo de amigos, personas que te hagan surgir y salir adelante ante la adversidad. Y para eso está el psicólogo, porque mira, existe el pensamiento de que el psicólogo te dice qué hacer. El psicólogo, yo como psicólogo no le voy a decir a mi paciente, mira, sabes que para que tú resuelvas este problema tú te tienes que ir por este camino, tienes que hacer esto. No, realmente no. Todos los psicólogos realmente lo que hacemos es que orientamos y guiamos a nuestro paciente mediante las estrategias necesarias o mediante las estrategias y las herramientas que durante toda nuestra educación pues hemos ido adquiriendo poco a poco. Claro. Cuando hablamos de este tema, parece que habláramos de algo que tiene que formar parte de nuestra educación. Entonces, me gustaría preguntarte cómo puede influir la educación que recibimos desde que somos pequeños o los valores que se nos transmiten desde pequeños en quienes somos hoy en día. Mira, eso es un determinante importantísimo. El grupo familiar o en el núcleo familiar en el que yo me he desarrollado va a determinar cómo yo voy a ser de adulto. Por eso, por ejemplo,
colegios es tan importante que se le enseñe a los niños sobre inteligencia emocional, asertividad, todo ese tipo de cosas relacionadas a cómo yo me siento conmigo mismo y cómo yo puedo, a través de que me siento bien conmigo mismo, puedo sentirme bien con el resto de la sociedad. Pero los primeros años de vida son importantísimos para el desarrollo psicosocial de una persona. Bueno, muchas gracias por este aporte. Ahora vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas para las personas que quieran o tengan algo que preguntar. Creo que tienes el audio apagado. Ajá. Buenos días, Mafer. Es un placer compartir contigo esta mañana y esta información que de verdad es muy, muy importante y muy me llena tener este tipo de información. La pregunta que voy a hacerte es, en el ámbito escolar, por ejemplo, un educador, ¿qué indicadores nos avisan de que puede haber algún problema con algún niño en el área escolar, para tomar medidas de inmediatamente? Bueno, mira, uno de los principales factores que se tienen que observar en un niño es cómo está su motricidad fina, es decir, cómo está con respecto a la escritura, y otro aspecto súper importante es qué conducta tiene el niño dentro del aula de clase y mientras convive con sus compañeros, ya sea que es un niño sumamente agresivo o que es un niño muy retraído. Todas esas son cosas que pueden pasar desapercibidas. Por ejemplo, cuando un niño es muy retraído, lo primero que va a pensar el educador es, no, es que este niño no sé, usan términos inadecuados para referirse a los niños, ¿verdad? Todos los términos que ya conocemos, que no es necesario que se digan acá, porque son bastante despectivos. Sin embargo, esos son uno de los principales focos también. El docente tiene que observar qué es, por ejemplo, si es un niño que se distrae con mucha facilidad, se tiene que ver qué es lo que distrae al niño. Si es una ventana, si es el compañerito de al lado, ¿cuál es ese ¿cómo decirlo? Eso que lo motiva a él a tener esas actitudes. Obviamente muchas de esos comportamientos o esas conductas el niño los adquiere desde casa y los lleva hacia el salón de clase. Entonces, otra de las cosas importantes es que el docente se ponga en contacto directo con el representante para que la evaluación no sea solamente en el salón de clase, sino que sea una evaluación global, en clase, en casa, en la guardería, o si presenta esa conducta únicamente en el colegio, o si presenta la conducta en todos los ambientes que te mencioné anteriormente. Otra de las cosas que sucede mucho con los docentes es que de una vez se estereotipa o se hace un diagnóstico errado de un niño. Por ejemplo, no, es que este niño es muy hiperactivo, entonces tiene déficit de atención, hiperactividad, cuando realmente no necesariamente tiene que ser así. Puede que sea un niño que tiene una dificultad del aprendizaje específico y por eso quizás es retraído, o por eso quizás simplemente no presta atención en clase porque está teniendo la dificultad para aprender. Por eso es súper importante que los docentes estén capacitados y que tengan sus estrategias psicopedagógicas también, que tengan pedagogía para poder orientar y ayudar, porque cada niño y cada caso es diferente. Y cuando ocurren este tipo de situaciones, que tengo un niño que es el que me desordena la clase, entonces hacer y prestarle muchísima atención a ese niño para que la cosa pueda fluir y obviamente para que el niño pueda desarrollarse y pueda adquirir su conocimiento adecuadamente. Muchas gracias, Mafer, por la información. ¿Alguna otra pregunta por allí? Yo tengo una pregunta. Hola, Mafer, buenos días. Hola, buenos días.
uno como educador sí ve ciertos rasgos de algún niño que puede presentar así sea hiperactividad o déficit de atención. ¿Cómo es o cómo un educador puede hacer para comunicarse a los papás? Ya que hay muchos papás que tienen tabúes, prejuicios con los psicólogos, de llevar a su niño al psicólogo. Entonces, en ese caso, ¿qué recomendarías hacer uno como profesor? Mira, lo principal es no alarmar al representante, sino hacerle entender que es algo que se va a enfocar y que es en pro al aprendizaje del niño. Obviamente hay representantes que tienen bastante aberración hacia el psicólogo, o no simplemente hacia el psicólogo, sino ese miedo a aceptar que quizás el niño está presentando conductas disruptivas o que está presentando características de algún tipo de trastorno. Entonces, no hay que hablar de trastorno, no hay que mencionar esas palabritas específicas porque eso asusta. Entonces, más bien hay que acercarse al representante y decirle, mire, yo he notado que sutanito no presta atención en la clase, se distrae, me distrae a los demás niños. Entonces, o por ejemplo, me he dado cuenta que mi alumno está muy triste, está muy retraído, no me trae las lecciones para la clase. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo necesito, y ahí sí es hablando directamente con el representante, yo quisiera que junto con usted pudiéramos abordarlo a él de la mejor manera posible para que él pueda seguir avanzando. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? Mira, yo cuento con especialistas que pueden hacerle su adecuada evaluación para saber qué es lo que está pasando, si es algo un poco más complicado o si simplemente es algo que fácilmente podemos sacarlo adelante, pero yo necesito que esta situación la resolvamos cuanto antes porque hay que aprovechar, y eso hay que decírselo a los padres, hay que aprovechar que está pequeño, hay que aprovechar que el niño todavía es moldeable para poder ayudarlo y no solamente ayudar al niño, sino ayudar al entorno familiar. Porque al final del día, por ejemplo, hay trastornos como el trastorno disruptivo del estado de ánimo que entra dentro de los trastornos depresivos. Los niños no presentan una depresión con tristeza, presentan una depresión con agresividad, con molestias recurrentes. Entonces, mira, vamos a trabajar en conjunto, vamos a hacer esto, vamos a sacar este caso adelante para que tanto él como alumno y como niño y ustedes como familia puedan mejorar la calidad de vida. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, hola Maffer, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, mi pregunta más que todo, ya escuchando lo que han dicho, pues, es ¿cuál es la importancia de ir al psicólogo a tiempo? Porque quizás hay veces que es tarde, yo creo que nunca es tarde, pero si más temprano, creo que se pueden tomar medidas más fáciles para arreglar ciertas situaciones. Sí, mira, un diagnóstico a tiempo es fundamental, porque hay situaciones y hay ocasiones en las que simplemente por no querer ir al psicólogo o por tener miedo de decir que ay, no está el que va para el psicólogo, el que está loco, entonces nos retraemos y nos encerramos en ese pensamiento y al final, si no vamos a tiempo al psicólogo o incluso al psiquiatra, podemos desarrollar otros trastornos en base a el que ya tenemos. O a veces no un trastorno, a veces simplemente tenemos una depresión menor o estamos pasando por un momento de mucha ansiedad. Y eso puede ser ocasional, no necesariamente por ser ansiosos es que tenemos un trastorno de ansiedad, pero si no tratamos esa ansiedad a tiempo, se puede volver un trastorno y puede generar ataques de pánico, podemos desarrollar trastornos por agorafobia, podemos desarrollar cualquier otro tipo de trastornos o de problemas emocionales muchísimo más graves por no querer ir a tiempo al psicólogo. Otra cosa es que, yo voy al psicólogo, mi psicólogo me diagnostica con cualquier tipo de trastorno
en tal caso de serlo, porque no necesariamente vamos al psicólogo y nos van a diagnosticar un trastorno. Eso también creo que es un pensamiento errado que tenemos de que voy al psicólogo y me van a decir que tengo un trastorno de yo no sé qué. No, realmente no es así. Pero, por ejemplo, cuando el psicólogo nos diagnostica un trastorno y nos refiere al psiquiatra, ahí entra más miedo todavía, de que, conchale, ahora vine al psicólogo y el psicólogo me dijo que para el psiquiatra, y de una vez asociamos que realmente ir al psiquiatra es de loco. No. Hay medicamentos que son necesarios que el paciente tome a tiempo, hablando justamente de la importancia de ir a tiempo al psicólogo y de la importancia de tener un diagnóstico a tiempo. Es el hecho de que en circunstancias la medicación es necesaria para que el paciente pueda manejar esas emociones o esos pensamientos intrusivos o las rumiaciones, que también son pensamientos que tenemos negativos, por así decirlo, puedan controlarse a nivel químico en el cerebro y así poder hacer un cambio a nivel conductual. Gracias, Mafer. Bueno, María, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros y por orientarnos en este tema tan importante para las personas. Gracias. De nada.